Querida amiga, antes de que pases a otro vídeo, quiero decirte algo que puede cambiar tu vida para siempre. Hay una sola actitud, que está bloqueando cada bendición que Dios quiere derramar sobre ti. Y no es lo que piensas. No es la falta de fe, no es el pecado, no es tu pasado. Es algo mucho más sutil, pero infinitamente más destructivo. Si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que descubrirás exactamente cuál es esa actitud y cómo desarmarla de una vez por todas. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Tus lágrimas no son invisibles. Y el cielo todavía tiene la última palabra sobre tu historia. Suscríbete, dale like y dime en los comentarios si alguna vez has sentido que la abundancia estaba cerca, pero algo invisible la detenía. Porque hoy vamos a hablar de eso que nadie se atreve a mencionar. Permíteme empezar contándote algo que viví hace algunos años. Era un domingo por la mañana, y yo estaba preparándome para predicar cuando recibí una llamada que cambió mi perspectiva para siempre. Una mujer, con la voz quebrada por el llanto, me dijo algo que se me quedó grabado en el alma: pastor, he hecho todo lo que la Biblia dice. He diezmado, he orado, he ayunado, he servido, pero parece que las bendiciones de Dios están reservadas para otros, no para mí. ¿Qué estoy haciendo mal? Esa pregunta me persiguió durante días. No porque no tuviera una respuesta, sino porque la respuesta era tan profunda, tan reveladora, que sabía que tenía que compartirla con el mundo. Esa mujer, sin saberlo, había tocado el corazón mismo de por qué muchas personas viven en escasez a pesar de su fe. Había descubierto sin querer la actitud que aleja las bendiciones de Dios. ¿Quieres saber cuál es? Es la mentalidad de merecimiento sin apropiación. Es decir algo con la boca pero creer otra cosa con el corazón. Es actuar como si fueras hija del rey, pero pensar como huérfana. Es cantar canciones de victoria mientras tu alma susurra derrotas. Escúchame bien, mi querida hermana. Dios no retiene sus bendiciones porque seamos indignos. Dios retiene sus bendiciones cuando nosotros mismos nos consideramos indignos. La diferencia no está en lo que Él piensa de nosotros, sino en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Te voy a contar la historia de una mujer que conocí en Argentina. Se llamaba María Elena, tenía 52 años, 3 hijos, y acababa de perder su trabajo después de 20 años en la misma empresa. Llegó a mi oficina con los ojos hinchados de tanto llorar y me dijo: pastor, yo sé que Dios puede hacer milagros, pero yo no soy del tipo de personas a las que les pasan milagros. ¿Escuchaste esa frase? Yo no soy del tipo de personas a las que les pasan milagros. Ahí estaba. La actitud que aleja las bendiciones. No era falta de fe en Dios, era falta de fe en que Dios la eligiera a ella. Le dije: María Elena, dime una cosa. ¿Crees que Dios ama más a la mujer rica de tu barrio que a ti? No, pastor. ¿Crees que Dios tiene favoritos? No, pastor. Entonces, ¿por qué actúas como si no fueras merecedora de sus bendiciones? Ese día, María Elena no solo cambió su manera de pensar. Cambió su manera de orar. Cambió su manera de caminar. Cambió su manera de hablar. Y 6 meses después, no solo tenía un trabajo mejor, sino que había abierto su propio negocio. ¿Sabes qué había cambiado? Su actitud hacia ella misma. La fe es como lanzarse al río confiando en que Dios puso un puente invisible unos pasos más adelante. Pero muchos de nosotros nos quedamos en la orilla, no porque dudemos del puente, sino porque dudamos de merecer cruzarlo. Ahora déjame preguntarte algo que puede incomodarte un poco. ¿Qué historia estás creyendo sobre tu vida? ¿Es la historia que Dios escribió, o es la historia que el dolor escribió? ¿Es la historia que la fe escribió, o es la historia que el miedo escribió? Porque amiga mía, hay 2 versiones de tu historia corriendo en paralelo. Una la escribió el cielo, y otra la escribió la tierra. Una habla de abundancia, y otra habla de escasez. Una habla de bendición, y otra habla de maldición. Y la que tú elijas creer será la que se manifieste en tu vida. Quiero que entiendas algo fundamental. Dios no tiene que convencerte de que eres valiosa. Tú tienes que convencerte de que eres valiosa. Dios no tiene que probarte que mereces sus bendiciones. Tú tienes que apropiarte de que mereces sus bendiciones. La Biblia dice que somos coherederas con Cristo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que todo lo que le pertenece a Jesús, te pertenece a ti.
Pero muchas de nosotras vivimos como si fuéramos empleadas domésticas en la casa del Padre, cuando en realidad somos las hijas de la casa. Recuerdo cuando era niño, mi padre tenía un amigo muy rico. Nosotros vivíamos con lo justo, pero este hombre tenía una casa enorme. Un día me invitó a su casa, y yo estaba fascinado con todo lo que veía. Pero algo me llamó la atención. Su hijo, que tenía mi edad, caminaba por esa casa como si nada fuera extraordinario. Tomaba lo que quería del refrigerador sin pedir permiso. Se sentaba en los muebles caros sin cuidado. Usaba la piscina cuando se le antojaba. Al principio pensé que era un niño malcriado. Pero después entendí algo profundo. Él no estaba siendo irrespetuoso. Él simplemente sabía quién era. Era el hijo de la casa. Todo lo que había en esa casa le pertenecía por derecho, no por méritos. No tenía que pedir permiso para vivir en su propia casa. Esa es la diferencia entre una hija y una visitante. La visitante pide permiso para todo. La hija toma lo que es suyo por derecho. ¿En qué categoría te has colocado tú en la casa del Padre? ¿Eres una visitante que pide permiso para recibir bendiciones, o eres una hija que toma lo que le corresponde por herencia? La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud de visitante en tu propia casa. Es vivir como si las promesas de Dios fueran para otros, pero no para ti. Es orar como si le estuvieras pidiendo un favor a un extraño, en lugar de reclamar tu herencia como hija. Déjame contarte algo que cambió mi vida. Hace muchos años, cuando recién empezaba en el ministerio, vivía con una mentalidad de escasez terrible. Oraba por las finanzas, pero siempre desde la carencia. Dios, ayúdame porque no tengo. Dios, provee porque estoy mal. Dios, si pudieras hacer un milagro. Un día, un pastor mayor me dijo algo que me impactó. Me dijo, Dante, tú oras como un mendigo, pero eres hijo del rey. Los mendigos piden sobras. Los hijos reclaman herencia. Esa frase cambió mi manera de orar. Dejé de pedir y empecé a declarar. Dejé de suplicar y empecé a apropiarme. Dejé de esperar a ver si Dios tenía ganas de bendecirme y empecé a caminar en la certeza de que ya me había bendecido. ¿Sabes cuál es la diferencia entre pedir y declarar? Cuando pides, reconoces que no tienes. Cuando declaras, reconoces que ya tienes, pero que aún no se ha manifestado. La petición nace de la carencia. La declaración nace de la fe. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Y tú también deberías confiar en eso. Porque la abundancia no es un mito, es una promesa. No es una fantasía, es una realidad que está esperando que la abraces. Pero déjame decirte algo más. No se trata solo de dinero. Se trata de una mentalidad. Se trata de cómo te ves a ti misma. Se trata de cómo entiendes tu identidad en Dios. Conocí a una mujer en México que me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, Pastor, yo he estado orando por un milagro financiero durante 10 años, pero cada vez que veo una oportunidad de negocio, pienso, eso no es para mí. Yo no tengo la capacidad. Yo no tengo la experiencia. Yo no tengo los contactos. Le pregunté, ¿qué crees que hubiera pasado si David hubiera pensado lo mismo cuando vio a Goliat? ¿Qué crees que hubiera pasado si hubiera dicho, yo no soy del tipo de personas que derrotan gigantes? Esa mujer entendió algo ese día. No se trataba de tener la capacidad. Se trataba de tener la convicción de que Dios le daría la capacidad. No se trataba de tener la experiencia. Se trataba de tener la fe de que Dios le daría la experiencia. No se trataba de tener los contactos. Se trataba de saber que Dios es el contacto más importante que cualquier persona puede tener. ¿De verdad piensas que tu escasez es más grande que el Dios que creó las galaxias? ¿De verdad crees que tu problema es más complicado que la sabiduría del que diseñó el universo? ¿De verdad piensas que tu situación es más fuerte que el poder del que resucitó a Jesús de entre los muertos? Porque si respondes que sí a alguna de esas preguntas, entonces ahí está tu problema. No es tu situación. No es tu pasado. No es tu falta de recursos. Es tu perspectiva. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que magnifica los problemas y minimiza a Dios. Es la actitud que hace grande la crisis y pequeña la fe. Es la actitud que grita la escasez y susurra la abundancia. Déjame contarte algo que me pasó cuando era joven.
Estaba atravesando una crisis financiera terrible. No tenía trabajo, tenía deudas, y parecía que todas las puertas se cerraban. Un día estaba caminando por la calle, sintiéndome derrotado, cuando vi a un niño jugando con su padre. El niño quería alcanzar una pelota que estaba en un lugar alto, pero no llegaba. Entonces, sin pensarlo dos veces, levantó los brazos hacia su padre y le dijo: «Papi, súbeme». El padre lo cargó, el niño alcanzó la pelota, y siguieron jugando como si nada hubiera pasado. Pero yo me quedé ahí parado, con lágrimas en los ojos, porque Dios me había dado una revelación. Ese niño no se quedó ahí lamentándose porque no podía alcanzar la pelota. No se sintió menos porque no era lo suficientemente alto. No se resignó a no tener la pelota. Simplemente recordó quién era su padre y pidió ayuda. ¿Sabes que estaba mal conmigo? No había olvidado que Dios era poderoso. Había olvidado que Dios era mi padre. No había olvidado que Dios podía hacer milagros. Había olvidado que yo era su hijo, y que los hijos tienen derecho a pedir ayuda a sus padres. Esa tarde llegué a mi casa y oré diferente. No oré como alguien que le está pidiendo un favor a un extraño. Oré como un hijo que le está pidiendo ayuda a su padre. Y la diferencia fue abismal. En una semana tenía 3 ofertas de trabajo. En un mes había saldado mis deudas. En 6 meses estaba mejor de lo que había estado en años. ¿Había cambiado mi situación? No. Había cambiado mi actitud. La fe no es tratar de convencer a Dios de que nos ayude. La fe es recordar que Dios ya decidió ayudarnos, y que nosotros somos dignos de esa ayuda. Quiero que entiendas algo que puede sonar fuerte, pero que necesitas escuchar. Dios no está en el cielo preguntándose si mereces sus bendiciones. Dios ya decidió que las mereces. El problema es que tú no lo has decidido. Cada vez que dices, no merezco, estás contradiciendo lo que Dios ya estableció. Cada vez que dices, no soy digna, estás peleando contra la opinión del cielo. Cada vez que dices, esto no es para mí, estás rechazando lo que Dios ya preparó para ti. Déjame preguntarte algo más. ¿Cuántas veces has tenido una oportunidad delante de ti, pero la dejaste pasar porque pensaste que no eras la persona indicada? ¿Cuántas veces has visto una puerta abierta, pero no la cruzaste porque pensaste que no tenías derecho? Te voy a contar la historia de una mujer que conocí en Colombia. Se llamaba Patricia, tenía 48 años, y llevaba 20 años trabajando como secretaria en una empresa pequeña. Un día, el dueño de la empresa le ofreció convertirse en socia. Le dijo que había visto su dedicación, su capacidad, su integridad y que quería que fuera parte de la sociedad. ¿Sabes qué hizo Patricia? Rechazó la oferta. No porque no quisiera. No porque no pudiera. La rechazó porque pensó que no la merecía. Pensó que había algún error. Pensó que el jefe se había confundido. 3 años después, esa empresa había crecido exponencialmente. La persona que había aceptado la sociedad que Patricia rechazó se había vuelto millonaria. Y Patricia seguía siendo secretaria, lamentándose de las oportunidades perdidas. ¿Sabes qué fue lo que realmente le costó a Patricia? No fue falta de oportunidad. Fue falta de apropiación. No fue que Dios no le hubiera enviado la bendición. Fue que ella no se consideró digna de recibirla. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Pero también necesito que tú tengas la valentía de cruzar esas puertas cuando se abran. Porque la abundancia no es un mito, es una promesa. Pero una promesa que tienes que abrazar con fe y con osadía. ¿Qué historia estás creyendo sobre tu vida? ¿Es la historia del cielo o la historia de la tierra? ¿Es la historia de la fe o la historia del miedo? ¿Es la historia de la abundancia o la historia de la escasez? Porque déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Dios no mira tu pasado para decidir tu futuro. Dios no mira tus errores para determinar tus bendiciones. Dios no mira tus fracasos para establecer tus límites. Dios mira tu corazón. Dios mira tu fe. Dios mira tu disposición. Y si tu corazón está dispuesto, si tu fe está activa, si tu espíritu está abierto, entonces no hay nada que pueda detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Recuerdo la historia de una mujer en la Biblia que cambió mi comprensión de esto para siempre. Era la mujer sirofenicia que se acercó a Jesús pidiendo sanidad para su hija.
Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que la echara porque estaba molestando, Jesús le dijo algo que a primera vista parece muy duro: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Esa mujer tenía dos opciones. Podía ofenderse y marcharse, o podía apropiarse de lo que necesitaba con fe audaz. ¿Sabes qué hizo? Le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Escuchaste esa respuesta? Ella no se ofendió. No se fue. No se sintió menos. Ella simplemente dijo: si hay migajas de bendición cayendo de tu mesa, yo tengo derecho a esas migajas. Y Jesús, sorprendido por su fe, le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Que sea hecho conforme a tu palabra. Esa mujer entendió algo que muchos de nosotros no entendemos. No se trata de merecer. Se trata de apropiar. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser audaz. No se trata de tener derecho por méritos. Se trata de tomar derecho por fe. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que dice: no merezco ni las migajas. Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que dice: si hay migajas cayendo del cielo, yo tengo fe para recogerlas. Déjame contarte algo que viví hace unos años. Estaba en una conferencia donde había varios pastores muy reconocidos, pastores de iglesias enormes, pastores famosos. Yo, en ese momento, tenía una iglesia pequeña y me sentía muy intimidado. Durante el almuerzo, nos sentamos en una mesa todos juntos, y empezaron a hablar de los milagros que Dios había hecho en sus ministerios. Hablaban de sanidades, de liberaciones, de milagros financieros, de crecimiento de iglesias. Y yo me quedé callado, sintiéndome pequeño. En un momento, uno de ellos me preguntó: Dante, ¿y tú qué milagros has visto en tu ministerio? Y yo, con vergüenza, le dije: bueno, milagros como los que ustedes cuentan, no. Yo tengo una iglesia pequeña. No pasan esas cosas grandes. Ese pastor me miró y me dijo algo que nunca olvidaré: Dante, el tamaño de los milagros no depende del tamaño de tu iglesia. Depende del tamaño de tu fe. Dios no hace milagros pequeños para iglesias pequeñas y milagros grandes para iglesias grandes. Dios hace milagros extraordinarios para cualquiera que crea de manera extraordinaria. Esa noche volví a mi habitación y lloré. No lloré de tristeza, lloré de revelación. Me di cuenta de que yo mismo había limitado lo que Dios podía hacer en mi vida y en mi ministerio por mi manera de verme a mí mismo. Esa misma semana empecé a orar diferente. Empecé a declarar diferente. Empecé a creer diferente. Y empezaron a pasar cosas que nunca habían pasado antes. No porque Dios hubiera cambiado su opinión sobre mí, sino porque yo había cambiado mi opinión sobre mí mismo. ¿De verdad piensas que tu escasez es más grande que el Dios que creó las galaxias? ¿De verdad crees que tu problema es más complicado que la sabiduría del que diseñó el universo? ¿De verdad piensas que tu situación es más fuerte que el poder del que resucitó a Jesús de entre los muertos? Porque si tu respuesta es no, entonces tienes que empezar a vivir como si tu respuesta fuera no. Tienes que empezar a orar como si tu respuesta fuera no. Tienes que empezar a declarar como si tu respuesta fuera no. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Y quiero que tú también confíes en eso. Porque la abundancia no es un mito, es una promesa. No es una fantasía, es tu herencia. No es para otros, es para ti. Pero déjame contarte algo más. La actitud que aleja las bendiciones de Dios no es solo la falta de fe en que las merezcas. También es la falta de preparación para recibirlas. Conocí a una mujer en España que había estado orando por una mejora financiera durante años. Un día le llegó una oferta de trabajo increíble, pero requería que se mudara a otra ciudad. ¿Sabes qué hizo? La rechazó. No porque no quisiera el trabajo, sino porque no estaba preparada para el cambio que venía con la bendición. Muchas veces oramos por bendiciones, pero no estamos dispuestas a hacer los cambios que esas bendiciones requieren. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos salir de nuestra zona de comodidad. Queremos que Dios haga algo nuevo, pero no estamos dispuestas a dejar lo viejo. La fe es como lanzarse al río confiando en que Dios puso un puente invisible unos pasos más adelante. Pero también es tener la valentía de cruzar ese puente cuando aparece, aunque nos lleve a territorio desconocido. ¿Qué cambios has estado evitando porque te dan miedo, pero que en el fondo sabes que son necesarios para tu crecimiento?
¿Qué oportunidades has rechazado porque requerían que salieras de tu zona de comodidad? Déjame contarte algo personal. Hace muchos años, cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía un trabajo estable y cómodo. No ganaba mucho, pero era suficiente. Cuando sentí el llamado a predicar, mi primer instinto fue hacerlo como un hobby. Predicar los fines de semana, pero mantener mi trabajo de lunes a viernes. Pero Dios me habló claro. Me dijo, si quieres mis bendiciones de tiempo parcial, tendrás mi provisión de tiempo parcial. Pero si quieres mis bendiciones completas, necesitas una entrega completa. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Dejar la seguridad de un salario fijo para lanzarme a la incertidumbre de confiar en Dios. Pero también fue la mejor decisión de mi vida. Porque Dios no solo cumplió su promesa de proveer, sino que me dio abundantemente más de lo que yo había dejado. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que quiere recibir de Dios sin dar nada a cambio. Es querer que Dios cambie nuestra situación sin que nosotros cambiemos nuestras decisiones. Es querer que Dios haga algo nuevo sin que nosotros dejemos lo viejo. Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que dice, Dios, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Estoy dispuesta a cambiar lo que sea necesario para recibir lo que tienes para mí. Ahora, déjame hablarte de algo que muchas veces no se enseña, pero que es fundamental para entender por qué algunas personas viven en abundancia y otras viven en escasez. Se trata de la diferencia entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez dice, no hay suficiente para todos. Si alguien más recibe, yo voy a recibir menos. Si alguien más triunfa, significa que hay menos oportunidades para mí. Pero la mentalidad de abundancia dice, Dios tiene suficiente para todos. Si alguien más recibe, eso es evidencia de que Dios está derramando bendiciones. Si alguien más triunfa, eso es una confirmación de que también hay triunfo para mí. ¿Con cuál de estas mentalidades has estado viviendo? ¿Te alegras cuando ves que alguien prospera, o sientes una punzada de envidia? ¿Celebras cuando alguien recibe una bendición, o te preguntas por qué no te pasó a ti? Porque déjame decirte algo que puede sonar duro, pero que necesitas escuchar. Si no puedes alegrarte por las bendiciones de otros, no estás lista para recibir las tuyas propias. Si no puedes celebrar el éxito de otros, no tienes la actitud correcta para traer tu propio éxito. Recuerdo una mujer que conocí en México que me dijo algo que me impactó. Me dijo, Pastor, yo he estado orando por prosperidad durante años, pero cada vez que veo que alguien de mi círculo prospera, siento una mezcla de tristeza y coraje. Siento como si Dios se hubiera olvidado de mí. Le pregunté, ¿tú crees que Dios tiene recursos limitados? No, pastor. ¿Crees que si Dios le da a tu vecina, ya no le queda para ti? No, pastor. Entonces, ¿por qué reaccionas como si eso fuera cierto? Esa mujer tuvo una revelación ese día. Se dio cuenta de que su reacción ante las bendiciones de otros estaba revelando una mentalidad de escasez que estaba bloqueando sus propias bendiciones. La abundancia no es un mito, es una promesa. Pero es una promesa que requiere una mentalidad de abundancia para manifestarse. Es una promesa que requiere que celebres las victorias de otros como si fueran tuyas propias. Es una promesa que requiere que veas la prosperidad de otros como evidencia de que Dios está derramando prosperidad. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Pero también necesito que tú confíes en que Dios tiene suficientes puertas para todos. Que no tienes que competir por las bendiciones de Dios. Que no tienes que pelear por la atención de Dios. Que no tienes que demostrar que eres más merecedora que otros. ¿Sabes cuál es una de las oraciones más poderosas que puedes hacer? Dios, bendice a todos los que están a mi alrededor. Que prosperen, que triunfen, que reciban milagros. Y en tu tiempo perfecto, derrama también sobre mí esas bendiciones. Esa oración no solo abre el cielo para otros, sino que abre tu corazón para recibir. Si deseas seguir profundizando en este camino de fe y abundancia, te recomiendo algunos libros que han bendecido muchas vidas. He dejado los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon, con todo mi cariño. Ahora quiero contarte algo que cambió mi comprensión de la oración para siempre. Hace algunos años estaba atravesando una crisis personal muy fuerte. Era una de esas temporadas donde parece que todo se tambalea al mismo tiempo. La salud, las finanzas, las relaciones, el ministerio. Todo parecía estar bajo ataque.
Yo oraba constantemente. Oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. Pero mis oraciones eran siempre las mismas: Dios, cambia esta situación. Dios, sácame de esto. Dios, resuelve estos problemas. Un día, agotado de orar lo mismo sin ver cambios, decidí cambiar mi oración. En lugar de orarle a Dios para que cambiara mi situación, le oré para que me cambiara a mí en mi situación. En lugar de pedirle que moviera las montañas, le pedí que me diera la fe para mover las montañas. En lugar de pedirle que me librara de la prueba, le pedí que me fortaleciera en la prueba. Esa oración cambió todo. No porque mi situación cambiara inmediatamente, sino porque yo cambié inmediatamente. Y cuando yo cambié, mi manera de enfrentar la situación cambió. Y cuando mi manera de enfrentar la situación cambió, los resultados cambiaron. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una oración de víctima y una oración de vencedora? La oración de víctima dice: Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? La oración de vencedora dice: Dios, ¿para qué me está pasando esto a mí? La oración de víctima dice: Dios, sácame de esta situación. La oración de vencedora dice: Dios, úsame en esta situación. La oración de víctima dice: Dios, ¿cuándo va a terminar esto? La oración de vencedora dice: Dios, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Con cuál tipo de oración has estado orando? ¿Has estado orando como víctima o como vencedora? ¿Has estado orando para que Dios cambie las circunstancias, o para que Dios te cambie a ti? Porque déjame decirte algo que puede revolucionar tu vida de oración. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre está dispuesto a cambiar tu capacidad para enfrentar las circunstancias. Dios no siempre remueve las montañas, pero siempre está dispuesto a darte la fe para moverlas. Dios no siempre evita las tormentas, pero siempre está dispuesto a darte la paz para atravesarlas. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que espera que Dios haga todo, mientras nosotros hacemos nada. Es la actitud que dice: Dios, tú resuelve mi problema mientras yo me quedo aquí esperando. Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que dice: Dios, muéstrame qué puedo hacer mientras tú haces lo que yo no puedo hacer. Enséñame cómo cooperar contigo para ver el milagro manifestado. Te voy a contar la historia de un hombre que conocí en Argentina. Se llamaba Roberto, tenía 60 años, y había perdido su negocio en una crisis económica. Llegó a mi oficina completamente desanimado y me dijo: Pastor, he perdido todo. Mi negocio, mis ahorros, mi casa. Solo me queda esperar que Dios haga un milagro. Le pregunté: Roberto, ¿qué sabes hacer? Bueno, yo tenía una carpintería. Sé trabajar la madera. ¿Y por qué no empiezas haciendo algo pequeño con madera mientras esperas el milagro? Su respuesta me sorprendió: Pastor, eso sería falta de fe. Si yo hago algo, es como si no confiara en que Dios va a hacer el milagro. Le dije: Roberto, ¿tú crees que cuando Jesús alimentó a los 5.000, les dijo a los discípulos que se sentaran y esperaran que la comida apareciera mágicamente? No. Les dijo: denles ustedes de comer. Busquen lo que tengan. Y ellos trajeron 5 panes y 2 peces. Jesús hizo el milagro, pero ellos pusieron lo que tenían. Esa conversación cambió la perspectiva de Roberto. Entendió que la fe no es inactividad esperando que Dios haga todo. La fe es actividad confiando en que Dios multiplicará lo que nosotros pongamos. Roberto empezó haciendo pequeños trabajos de carpintería en su casa. En 6 meses tenía más trabajo del que podía manejar. En un año había abierto un nuevo taller. En 2 años tenía empleados. ¿Fue un milagro? Por supuesto. Pero fue un milagro que requirió la cooperación de Roberto. La abundancia no es un mito, es una promesa. Pero es una promesa que requiere tu participación activa. Es una promesa que requiere que pongas tus 5 panes y 2 peces para que Dios los multiplique. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Pero también necesito que tú tengas la valentía de caminar hacia esas puertas. Porque Dios puede abrir puertas, pero no puede obligarte a cruzarlas. ¿Qué tienes en tus manos que has estado subestimando? ¿Qué habilidades tienes que has estado menospreciando? ¿Qué recursos tienes que has estado ignorando porque piensas que son muy pequeños para hacer una diferencia? Porque déjame decirte algo. Dios no necesita que tengas mucho para hacer mucho. Dios necesita que uses lo poco que tienes con mucha fe.
Dios no necesita que seas perfecta para usarte. Dios necesita que seas disponible para usarte. Dios no necesita que tengas todo resuelto para bendecirte. Dios necesita que confíes en Él en medio de lo que no tienes resuelto. Recuerdo cuando empecé a predicar. No tenía experiencia, no tenía educación teológica formal, no tenía contactos en el ministerio. Todo lo que tenía era un llamado y una Biblia. Pero en lugar de esperar a tener más, decidí usar lo que tenía. Empecé predicando en parques, en casas, en cualquier lugar donde me dieran la oportunidad. Muchas veces había más predicadores que oyentes. Muchas veces la congregación era mi esposa y 2 o 3 personas más. Pero yo predicaba con la misma pasión como si hubiera 5.000 personas. ¿Por qué? Porque entendí algo fundamental. Dios no mira el tamaño de tu audiencia para determinar el tamaño de su bendición. Dios mira el tamaño de tu fidelidad para determinar el tamaño de su multiplicación. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que dice, cuando tenga más, haré más. Cuando Dios me dé más, le daré más. Cuando esté mejor preparada, estaré más disponible. Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que dice, con lo que tengo hoy, haré lo que pueda hoy. Con lo que Dios me ha dado, le daré todo lo que pueda. Con la preparación que tengo ahora, estaré disponible ahora. ¿De verdad piensas que tu escasez es más grande que el Dios que creó las galaxias? ¿De verdad crees que tus limitaciones son más fuertes que el poder del que resucitó a Jesús de entre los muertos? Porque si tu respuesta es no, entonces tienes que empezar a actuar como si tu respuesta fuera no. Tienes que empezar a usar lo que tienes como si fuera suficiente para que Dios haga algo extraordinario. Tienes que empezar a sembrar como si cada semilla fuera a producir una cosecha abundante. Déjame contarte algo que me enseñó mi abuelo cuando era niño. Él tenía un pequeño huerto en el patio de su casa, y yo siempre me fascinaba viendo cómo cuidaba sus plantas. Un día le pregunté, abuelo, ¿por qué siembras tantas semillas si algunas no van a crecer? Su respuesta fue profunda, hijo, yo no sé cuáles van a crecer y cuáles no. Pero sé que si no siembro ninguna, definitivamente no va a crecer nada. Así que siembro muchas, cuido todas, y dejo que Dios decida cuáles hacer crecer. Esa lección me acompañó toda la vida. En el ministerio, en los negocios, en las relaciones, en todo. Siembra mucho, cuida todo, y deja que Dios decida qué hacer crecer. ¿Qué semillas has dejado de sembrar porque no estás segura de si van a crecer? ¿Qué oportunidades has dejado pasar porque no estás segura de si van a funcionar? ¿Qué sueños has abandonado porque no estás segura de si se van a cumplir? Porque la fe no es la certeza de que todo va a salir como lo planeamos. La fe es la confianza de que Dios puede usar incluso nuestros fracasos para llevarnos a donde Él quiere que estemos. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Pero también confío en que si una puerta no se abre, es porque Dios tiene una puerta mejor esperándome más adelante. La abundancia no es un mito, es una promesa. Pero es una promesa que a veces se cumple de maneras que nosotros no esperamos. Te voy a contar algo que me pasó hace muchos años. Yo había puesto todos mis sueños en un proyecto específico. Había invertido tiempo, dinero, energía, fe. Era el proyecto perfecto, en el momento perfecto, con las personas perfectas. O al menos eso pensaba yo. Cuando el proyecto fracasó estrepitosamente, me sentí devastado. No solo había perdido dinero, había perdido credibilidad. No solo había perdido el proyecto, había perdido la confianza en mi capacidad de discernir la voluntad de Dios. Durante meses estuve enojado. Con las circunstancias, conmigo mismo, y si soy honesto, con Dios. Sentía que Él me había fallado. Sentía que había confiado y había sido defraudado. Pero 2 años después, cuando miré hacia atrás, me di cuenta de algo extraordinario. Ese fracaso me había llevado por un camino que nunca habría tomado si el proyecto hubiera sido exitoso. Ese fracaso me había enseñado lecciones que nunca habría aprendido si todo hubiera salido como yo quería. Ese fracaso me había conectado con personas que se convirtieron en bendiciones fundamentales para mi vida. ¿Sabes qué entendí? Que a veces Dios permite que nuestros planes fracasen porque Él tiene planes mejores. A veces Dios cierra puertas que nosotros queremos abrir porque Él quiere abrir puertas que nosotros ni siquiera sabemos que existen. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que se amarga cuando las cosas no salen como esperamos.
Es la actitud que interpreta los fracasos como evidencia de que Dios no nos ama. Es la actitud que ve los desvíos como abandonos. Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que confía en que Dios está trabajando incluso cuando no podemos ver cómo. Es la actitud que cree que Dios puede usar nuestros fracasos como escalones hacia nuestro éxito. Es la actitud que ve los desvíos como preparación para algo mejor. ¿Qué fracaso has estado interpretando como evidencia de que Dios te abandonó? ¿Qué puerta cerrada has estado viendo como castigo en lugar de protección? ¿Qué desvío has estado considerando como pérdida de tiempo en lugar de preparación? Porque déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. En la economía de Dios, nada se desperdicia. Cada lágrima que has llorado, cada decepción que has vivido, cada fracaso que has experimentado, todo está siendo usado por Dios para prepararte para algo mayor. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas ayudan a bien. Esa es una promesa radical. Significa que Dios puede tomar lo que el enemigo quiso usar para destruirte y convertirlo en lo que Él usa para bendecirte. Déjame contarte la historia de una mujer que conocí en Chile. Se llamaba Carmen, tenía 55 años, y había pasado por un divorcio muy doloroso después de 25 años de matrimonio. No solo había perdido a su esposo, había perdido su casa, gran parte de sus ahorros, y la vida que había construido durante décadas. Cuando la conocí, estaba completamente quebrantada. Me dijo, pastor, yo pensé que iba a envejecer con mi esposo. Pensé que íbamos a ver crecer a nuestros nietos juntos. Ahora tengo que empezar de nuevo a los 55 años. No sé cómo hacerlo. Le dije algo que al principio le molestó, pero que después cambió su vida. Carmen, tal vez Dios no está castigándote. Tal vez te está preparando para algo mejor de lo que tuviste. Esa mujer decidió confiar en esa palabra. Decidió ver su divorcio no como el final de su historia, sino como el comienzo de un nuevo capítulo. Decidió usar su dolor como combustible para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Empezó un grupo de apoyo en su iglesia. Después escribió un libro sobre su experiencia. Después empezó a dar conferencias. Hoy, 10 años después, Carmen es una de las conferenciantes más solicitadas en toda Latinoamérica para temas de restauración femenina. Ha ayudado a miles de mujeres a encontrar esperanza en medio del dolor. ¿Sabes qué me dijo la última vez que la vi? Me dijo, pastor, si mi ex esposo no me hubiera dejado, yo nunca habría descubierto el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra. Lo que pensé que era mi final, era en realidad mi comienzo. ¿Qué final has estado interpretando como final cuando en realidad es un comienzo? ¿Qué puerta cerrada has estado lamentando cuando en realidad Dios te está dirigiendo hacia una puerta mejor? Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Pero también confío en que Dios cerrará puertas que no nos convienen, aunque nosotros pensemos que sí nos convienen. La abundancia no es un mito, es una promesa. Pero es una promesa que a veces viene envuelta en paquetes que no reconocemos. ¿Qué historia estás creyendo sobre tu vida? ¿Estás creyendo la historia del que todo está perdido, o la historia del que lo mejor está por venir? ¿Estás creyendo la historia del que Dios te abandonó, o la historia del que Dios te está preparando? Porque déjame decirte algo. Tus lágrimas no son invisibles. Tus oraciones no caen en el vacío. Tu dolor no es ignorado. El cielo todavía tiene la última palabra sobre tu historia. Y esa palabra no es final, es continuará. Ahora quiero hablarte de algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que es fundamental para entender por qué algunas bendiciones parecen tardarse más de lo que esperamos. Se trata del tiempo de Dios versus nuestro tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo del reloj. Dios opera en el tiempo del propósito. Nosotros medimos en minutos, horas, días, años. Dios mide en temporadas, procesos, preparación, madurez. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud impaciente que dice, si Dios no responde ahora, entonces no va a responder nunca. Si no veo resultados inmediatos, entonces estoy haciendo algo mal. Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que entiende que Dios está más interesado en nuestro crecimiento que en nuestra comodidad. Que está más interesado en prepararnos para la bendición que en darnos la bendición sin preparación. Te voy a contar algo que aprendí de la manera más difícil. Cuando era joven,
tenía mucha prisa por ver resultados en mi ministerio. Quería que la iglesia creciera rápido, quería que los milagros pasaran inmediatamente, quería que todo se desarrollara según mi cronograma. Recuerdo que oraba constantemente: Dios, ¿por qué demoras tanto? ¿Por qué no haces las cosas más rápido? Y un día, mientras oraba, tuve una visión que cambió mi perspectiva para siempre. Vi a un agricultor plantando un árbol. Y ese agricultor era impaciente. Todos los días iba a ver el árbol, y todos los días se frustraba porque no veía frutos. ¿Por qué demoras tanto?, le gritaba al árbol. ¿Por qué no das frutos ahora? Pero el árbol no podía responder. Solo podía crecer. Tenía que desarrollar raíces profundas antes de poder producir frutos duraderos. Tenía que pasar por diferentes temporadas, primavera, verano, otoño, invierno, para fortalecerse y madurar. Cuando desperté de esa visión, entendí que yo era ese agricultor impaciente. Y que Dios estaba más interesado en desarrollar mis raíces que en que yo produjera frutos prematuros. ¿Sabes qué pasó cuando cambié mi actitud? Cuando dejé de presionar por resultados inmediatos y empecé a enfocarme en crecer profundamente, los resultados empezaron a llegar de manera natural y sostenible. La abundancia no es un mito, es una promesa. Pero es una promesa que a veces requiere paciencia, perseverancia y preparación. Es una promesa que se cumple cuando nosotros estamos listos para manejar lo que Dios quiere darnos. ¿Has estado presionando a Dios por resultados inmediatos cuando Él está más interesado en tu crecimiento a largo plazo? ¿Has estado interpretando la demora como negativa cuando en realidad es preparación? Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Pero también confío en que Dios esperará a que yo esté listo para caminar por esas puertas con sabiduría y responsabilidad. Déjame contarte la historia de una mujer que conocí en Perú. Se llamaba Rosa, tenía 42 años, y había estado orando por un negocio propio durante 5 años. Había tenido varias oportunidades, pero todas se habían caído en el último momento. Cuando la conocí, estaba frustrada y desanimada. Me dijo: Pastor, no entiendo por qué Dios no me da lo que le pido. He sido fiel, he diezmado, he servido, he orado. Pero parece que mis oraciones rebotan en el techo. Le pregunté: Rosa, ¿qué has estado haciendo durante estos 5 años mientras esperas la oportunidad? Bueno, trabajando en mi empleo actual, cuidando a mi familia, sirviendo en la iglesia. ¿Has estudiado sobre negocios? ¿Has aprendido sobre finanzas? ¿Has desarrollado las habilidades que necesitarías para manejar un negocio exitoso? Su respuesta me dijo todo: no, pastor. Yo pensé que cuando Dios me diera la oportunidad, Él también me daría la sabiduría para manejarla. Le dije: Rosa, Dios quiere darte la oportunidad, pero primero quiere que te prepares para la oportunidad. Tal vez la demora no es porque Dios no quiere bendecirte, sino porque Él quiere que estés lista para manejar la bendición. Esa conversación cambió la perspectiva de Rosa. Los siguientes 2 años los dedicó a estudiar, a aprender, a prepararse. Tomó cursos de negocios, leyó libros sobre finanzas, se conectó con personas exitosas en el área donde quería emprender. Cuando finalmente llegó la oportunidad, ella estaba lista. No solo lista para recibirla, sino lista para multiplicarla. Hoy, 5 años después, Rosa tiene uno de los negocios más exitosos de su ciudad. ¿Sabes qué me dijo la última vez que hablamos? Me dijo: Pastor, ahora entiendo por qué Dios demoró tanto. Si me hubiera dado la oportunidad antes, yo la habría desperdiciado por falta de preparación. Dios me amaba tanto que no me dio lo que yo quería hasta que estuve lista para manejarlo. ¿Qué preparación has estado evitando mientras esperas la oportunidad? ¿Qué habilidades necesitas desarrollar para estar lista para las bendiciones que estás pidiendo? ¿Qué conocimiento necesitas adquirir para manejar sabiamente lo que Dios quiere darte? Porque déjame decirte algo. Dios no retiene bendiciones para castigarnos. Dios retiene bendiciones para protegernos. No nos da lo que queremos cuando queremos porque nos ama tanto que solo nos lo dará cuando sepamos que no nos va a destruir. ¿De verdad piensas que tu escasez es más grande que el Dios que creó las galaxias? ¿De verdad crees que tu impaciencia es más fuerte que la sabiduría del que ve el final desde el principio? Porque si tu respuesta es no, entonces tienes que empezar a confiar en el tiempo de Dios como confías en el poder de Dios. Tienes que empezar a usar el tiempo de espera como tiempo de preparación. Tienes que empezar a ver las demoras como desarrollo.
La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que se impacienta cuando Dios no actúa según nuestro cronograma. Es la actitud que interpreta la demora como abandono. Es la actitud que se rinde cuando no ve resultados inmediatos. Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que confía en que Dios sabe exactamente cuándo es el momento perfecto. Es la actitud que usa el tiempo de espera para crecer y prepararse. Es la actitud que persevera sabiendo que el que prometió es fiel. Mi querida amiga, si tu corazón desea seguir alimentándose de esta fe, ahí abajo, en la descripción, te he dejado unos recursos que pueden ayudarte en esta travesía sagrada. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser uno de los obstáculos más grandes para recibir las bendiciones de Dios, pero que muchas veces no reconocemos como tal. Se trata del perdón. No el perdón que otros necesitan darnos, sino el perdón que nosotros necesitamos dar. No solo a otros, sino a nosotros mismos. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud del corazón endurecido por la falta de perdón. Es la actitud que dice, yo perdono, pero no olvido. Es la actitud que carga con resentimientos, con amargura, con heridas que se niegan a sanar. ¿Sabes por qué el perdón es tan importante para recibir bendiciones? Porque un corazón que no perdona es un corazón cerrado. Y un corazón cerrado no puede recibir lo que Dios quiere dar. Jesús lo dijo muy claro, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará sus ofensas. No es que Dios sea vengativo. Es que un corazón que no perdona no puede experimentar el perdón, y un corazón que no experimenta el perdón no puede experimentar la libertad que viene con las bendiciones de Dios. Te voy a contar algo muy personal. Hace muchos años, alguien muy cercano a mí me traicionó de una manera muy dolorosa. No solo me lastimó emocionalmente, sino que también me causó pérdidas financieras significativas y daño a mi reputación. Durante meses viví con una amargura que me estaba consumiendo. Yo oraba por bendiciones, pero era como si hubiera una barrera invisible entre mis oraciones y el cielo. Podía predicar sobre el perdón, pero no podía vivirlo. Un día, mientras oraba, Dios me habló de una manera muy clara. Me dijo, Dante, tú quieres que yo abra mi mano para bendecirte, pero tú tienes tu puño cerrado por la falta de perdón. Abre tu mano primero. Ese día tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Decidí perdonar. No porque esa persona lo mereciera, sino porque yo merecía ser libre. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. ¿Sabes qué pasó cuando tomé esa decisión? No solo se rompió la barrera entre mis oraciones y el cielo, sino que se rompió la barrera entre mi corazón y la paz. No solo empezaron a llegar bendiciones externas, sino que experimenté una bendición interna que no había sentido en meses. La abundancia no es un mito, es una promesa. Pero es una promesa que requiere un corazón libre para ser recibida. Es una promesa que requiere que soltemos lo que nos duele para poder abrazar lo que nos sana. ¿A quién necesitas perdonar para que tu corazón esté completamente abierto a las bendiciones de Dios? ¿Qué resentimiento necesitas soltar para que tus manos estén libres para recibir? Pero déjame hablarte de un tipo de perdón que puede ser aún más difícil, el perdón a ti misma. Conocí a una mujer en Colombia que llevaba años orando por prosperidad, pero que no podía recibir bendiciones porque no podía perdonarse a sí misma por errores financieros que había cometido en el pasado. Me dijo, Pastor, yo tomé decisiones muy malas hace años. Perdí los ahorros de mi familia. Comprometí el futuro de mis hijos. ¿Cómo puedo esperar que Dios me bendiga después de lo que hice? Le pregunté, ¿tú crees que tus errores son más grandes que la gracia de Dios? No, pastor. ¿Crees que tus fracasos son más fuertes que el perdón de Dios? No, pastor. Entonces, ¿por qué te castigas más de lo que Dios te castigaría? Esa mujer tuvo que aprender algo fundamental. Que Dios no la bendecía basado en su perfección pasada, sino basado en su fe presente. Que Dios no la juzgaba por sus errores de ayer, sino que la amaba por lo que ella podía llegar a ser mañana. ¿Te has estado castigando por errores del pasado cuando Dios ya te perdonó? ¿Te has estado negando bendiciones porque piensas que no las mereces por lo que hiciste? Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Pero también necesito que tú confíes en que Dios puede abrir puertas incluso después de que tú hayas cerrado otras por tus errores. Porque déjame decirte algo que puede liberarte para siempre. En el reino de Dios, no hay errores irreversibles. No hay fracasos definitivos.
No hay cierres permanentes. Siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. David cometió adulterio y asesinato, y siguió siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro negó a Jesús 3 veces, y se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Pablo perseguía a los cristianos, y se convirtió en el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. ¿Sabes qué tenían en común todos ellos? No que fueran perfectos, sino que se apropiaron del perdón de Dios y decidieron no vivir definidos por sus errores, sino por su identidad en Cristo. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que se define por los errores del pasado. Es la actitud que dice, yo no merezco bendiciones porque fallé. Es la actitud que vive bajo condenación en lugar de vivir bajo gracia. Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que se define por las promesas del futuro. Es la actitud que dice, Dios no me bendice por lo que hice, sino por lo que Él es. Es la actitud que vive bajo gracia y se apropia de nuevas oportunidades. ¿Qué historia estás creyendo sobre tu vida? ¿La historia de tus errores o la historia de la gracia de Dios? ¿La historia de tus fracasos o la historia de las nuevas oportunidades que Dios tiene para ti? Porque el cielo todavía tiene la última palabra sobre tu historia. Y esa palabra no es culpable, es perdonada. No es fracasada, es restaurada. No es sin esperanza, es llena de propósito. Ahora déjame contarte algo que puede ser revolucionario para tu vida financiera y espiritual. Se trata de entender la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. Entre generar ingresos y generar riqueza. Entre sobrevivir y prosperar. Muchas de nosotras hemos sido educadas con una mentalidad de empleada. Trabajas por horas, te pagan por horas. No trabajas, no te pagan. Tu ingreso está directamente relacionado con tu tiempo, y tu tiempo es limitado. Pero Dios quiere llevarnos a una mentalidad de propietaria. Una mentalidad donde tu dinero genera más dinero. Donde tus inversiones trabajan mientras tú duermes. Donde tu riqueza se multiplica de maneras que van más allá de tu esfuerzo personal. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que dice, mientras tenga para mis gastos básicos, estoy bien. No necesito más. Es la actitud que confunde conformismo con contentamiento. Es la actitud que rechaza la prosperidad como si fuera vanidad. Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que dice, Dios quiere que prospere para que yo pueda ser de bendición para otros. Mientras más tenga, más puedo dar. Mientras más prospere, más puedo impactar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Una mentalidad está enfocada en la supervivencia. La otra está enfocada en el propósito. Una mentalidad dice, tengo suficiente para mí. La otra dice, quiero tener suficiente para mí y para otros. Te voy a contar la historia de una mujer que conocí en España. Se llamaba Isabel, tenía 47 años, y trabajaba como empleada doméstica. Ganaba lo justo para cubrir sus gastos, pero siempre le quedaba algo al final del mes. Un día me preguntó, Pastor, ¿está mal que yo quiera tener más dinero? ¿No es eso avaricia? Le pregunté, Isabel, ¿para qué quieres más dinero? Bueno, para poder ayudar a mi hermana que está pasando dificultades. Para poder enviar a mi hijo a la universidad. Para poder dar más diezmos y ofrendas. Le dije, Isabel, eso no es avaricia. Eso es mayordomía. Dios quiere bendecirte para que tú puedas ser de bendición. Esa conversación cambió la perspectiva de Isabel. En lugar de conformarse con sobrevivir, decidió aprender a prosperar. Empezó a estudiar sobre finanzas personales, sobre inversiones, sobre emprendimiento. Con los ahorros que tenía, empezó un pequeño negocio de catering desde su casa. Reinvertía las ganancias en lugar de gastarlas. En 2 años había contratado empleadas. En 5 años tenía un restaurante pequeño. Hoy, 10 años después, tiene una cadena de 3 restaurantes y ha puesto a estudiar no solo a su hijo, sino a varios jóvenes de su comunidad. ¿Sabes qué me dijo la última vez que la vi? Me dijo, Pastor, cuando entendí que Dios quería prosperarme para que yo prosperara a otros, todo cambió. Ya no se trataba de mí, se trataba de cuántas personas podía bendecir. Has estado limitando las bendiciones de Dios porque piensas que querer prosperar es egoísta. Has estado rechazando oportunidades de crecimiento porque piensas que el dinero es malo. Porque déjame aclararte algo. El dinero no es malo.
El amor al dinero es malo. La prosperidad no es pecado. La avaricia es pecado. Tener abundancia no es vanidad. Desperdiciar abundancia es vanidad. Dios quiere que prosperes. No para que acumules, sino para que bendigas. No para que te vuelvas orgullosa, sino para que te vuelvas generosa. No para que te alejes de Él, sino para que te acerques más a Él en gratitud. La abundancia no es un mito, es una promesa. Pero es una promesa que viene con responsabilidad. Es una promesa que requiere que entiendas que no eres dueña de lo que recibes, sino administradora de lo que recibes. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Pero también necesito que tú tengas la mentalidad correcta para caminar por esas puertas cuando se abran. Que tengas la perspectiva correcta sobre la prosperidad que Dios quiere darte. ¿Qué está diciendo tu corazón sobre el dinero? ¿Qué es la raíz de todos los males, o qué es una herramienta para hacer el bien? ¿Qué es algo que corrompe, o algo que puede usarse para propósitos nobles? Porque tu actitud hacia el dinero determinará cuánto dinero Dios puede confiarte. Si piensas que el dinero es malo, Dios no te dará mucho porque sabe que te vas a sentir culpable por tenerlo. Pero si entiendes que el dinero es una herramienta para bendecir, Dios puede confiarte tanto como tu corazón pueda manejar sin corromperse. ¿De verdad piensas que tu escasez es más grande que el Dios que creó las galaxias? ¿De verdad crees que Dios quiere que sus hijos vivan en limitación cuando Él es el dueño de todo lo que existe? Porque si tu respuesta es no, entonces tienes que empezar a orar por prosperidad con la misma pasión con la que oras por salvación. Tienes que empezar a declarar abundancia con la misma fe con la que declaras sanidad. Tienes que empezar a actuar como heredera de un Padre que posee todo lo que existe. Pero déjame advertirte sobre algo. La prosperidad sin carácter es peligrosa. La abundancia sin sabiduría es destructiva. La riqueza sin propósito es vacía. Por eso es que a veces Dios demora en darnos la prosperidad que pedimos. No porque no quiera dárnosla, sino porque quiere asegurarse de que estemos listos para manejarla. ¿Qué carácter necesitas desarrollar para manejar la prosperidad que estás pidiendo? ¿Qué sabiduría necesitas adquirir para administrar la abundancia que deseas? ¿Qué propósito necesitas clarificar para darle sentido a la riqueza que esperas? Porque la actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que quiere los beneficios sin las responsabilidades. Es la actitud que quiere la prosperidad sin el crecimiento. Es la actitud que quiere la abundancia sin la madurez. Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que dice, Dios, prospérame, pero también cámbiame. Bendíceme, pero también desarróllame. Dame abundancia, pero también dame la sabiduría para manejarla. Recuerdo cuando Dios empezó a bendecir mi ministerio de maneras que yo nunca había esperado. De repente tenía recursos que nunca había tenido, oportunidades que nunca había imaginado, influencia que nunca había buscado. Al principio me emocioné mucho. Pero después me di cuenta de algo que me asustó. Me di cuenta de que esas bendiciones podían cambiarme de maneras que no necesariamente serían buenas. Podían volverme orgulloso, podían alejarme de las personas simples que siempre habían sido mi corazón, podían hacerme perder de vista el propósito por el cual Dios me había llamado. Así que empecé a orar de manera diferente. Empecé a decir, Dios, bendíceme tanto como mi carácter pueda soportar. Prospérame tanto como mi corazón pueda mantenerse humilde. Dame tanto como pueda dar sin perder de vista que todo viene de ti. Esa oración cambió mi relación con las bendiciones de Dios. Ya no las veo como algo que merezco, sino como algo que Dios me confía. Ya no las veo como algo para mi beneficio personal, sino como algo para su gloria y para bendición de otros. ¿Cómo estás orando por prosperidad? ¿Estás pidiendo bendiciones solo para tu beneficio, o estás pidiendo bendiciones para ser de bendición? ¿Estás pidiendo abundancia solo para tu comodidad, o estás pidiendo abundancia para expandir el reino de Dios? Porque Dios mira el corazón antes de abrir la mano. Dios evalúa las intenciones antes de derramar las bendiciones. Dios quiere asegurarse de que lo que te da va a acercarte más a Él, no alejarte de Él. La abundancia no es un mito, es una promesa. Pero es una promesa que requiere un corazón correcto para ser cumplida de manera segura. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Pero también confío en que Dios esperará hasta que mi corazón esté listo para caminar por esas puertas sin tropezar.
Ahora déjame hablarte de algo que puede ser el factor más determinante para atraer o alejar las bendiciones de Dios. Se trata de tu confesión. De las palabras que salen de tu boca. De las declaraciones que haces sobre tu vida. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. No es una metáfora. Es una realidad espiritual. Tus palabras tienen poder creativo. Tus declaraciones moldean tu realidad. Tu confesión determina tu posesión. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que constantemente confiesa escasez, limitación, imposibilidad. Es la actitud que dice, nunca voy a prosperar. Siempre voy a luchar con el dinero. No tengo suerte. Las cosas buenas no me pasan a mí. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces nuestras oraciones contradicen nuestras confesiones? Oramos, Dios, bendíceme, y después confesamos, nunca voy a salir de esta situación. Oramos, Dios, prospérame, y después declaramos, yo no sirvo para los negocios. ¿Cómo puede Dios responderte una oración que tú misma estás contradiciendo con tus palabras? Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que confiesa lo que Dios dice, no lo que las circunstancias muestran. Es la actitud que declara prosperidad en medio de la escasez. Es la actitud que proclama abundancia en medio de la limitación. No estoy hablando de pensamiento positivo. Estoy hablando de confesión bíblica. No estoy hablando de autoengaño. Estoy hablando de fe que habla. Te voy a contar algo que cambió mi vida para siempre. Hace muchos años, cuando estaba atravesando una crisis financiera muy fuerte, un pastor mayor me enseñó algo que revolucionó mi perspectiva. Me dijo, Dante, cada mañana, antes de salir de tu casa, quiero que declares en voz alta, soy hijo del Rey y Él me provee abundantemente. Soy coheredero con Cristo, y todo lo que le pertenece a Él me pertenece a mí. Soy cabeza y no cola, soy de arriba y no de abajo. El favor de Dios me acompaña, y las bendiciones me persiguen. Al principio me sentía extraño diciéndolo, porque mis circunstancias gritaban todo lo contrario. Pero decidí confiar en la palabra de ese hombre de Dios y empecé a declararlo todos los días. ¿Sabes qué pasó? Al principio nada cambió en mis circunstancias, pero algo cambió en mi interior. Empecé a caminar diferente, a hablar diferente, a pensar diferente. Y cuando yo cambié, las oportunidades empezaron a cambiar. Porque las personas no responden a lo que necesitas, responden a lo que proyectas. Las oportunidades no llegan a los desesperados, llegan a los seguros. Los milagros no se manifiestan para los que dudan, se manifiestan para los que declaran. Soy hija del Rey y Él me provee abundantemente. Repite eso conmigo. La abundancia no es un mito, es una promesa. Repite eso conmigo. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Repite eso conmigo. ¿Sientes cómo cambia algo en tu interior cuando declaras esas palabras? ¿Sientes cómo tu fe se fortalece cuando confiesas lo que Dios dice sobre ti? Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué has estado confesando sobre tu vida financiera? ¿Qué has estado declarando sobre tu futuro? ¿Qué historia has estado contando con tus palabras? Porque déjame decirte algo que puede ser incómodo pero necesario. Si tus palabras no coinciden con lo que estás pidiendo en oración, entonces tus propias palabras están bloqueando tus propias oraciones. Conocí a una mujer en Argentina que había estado orando por prosperidad durante años, pero que todos los días se levantaba y decía, ay, Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? No sé cómo voy a pagar las cuentas este mes. Nunca voy a salir de pobre. Le pregunté, ¿tú oras por prosperidad? Sí, pastor, todos los días. ¿Y qué dices después de orar? Cuando me contó lo que confesaba, le dije, hermana, tú estás orando con la boca, pero estás blasfemando con las palabras. Estás pidiendo bendición en privado, pero estás declarando maldición en público. Esa mujer tuvo que aprender a cambiar no solo sus oraciones, sino sus confesiones. Tuvo que aprender a hablar de su futuro basado en las promesas de Dios, no en sus circunstancias presentes. ¿Cuántas veces has anulado una oración poderosa con una confesión negativa? ¿Cuántas veces has contradicho lo que pediste en secreto con lo que declaraste en público? La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que usa las palabras para describir problemas en lugar de declarar soluciones. Es la actitud que magnifica las crisis con las palabras y minimiza a Dios con el silencio.
Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que usa las palabras para crear atmósfera de fe. Es la actitud que magnifica a Dios con las declaraciones y minimiza los problemas con la perspectiva correcta. Soy hija del Rey, y Él me provee abundantemente. Decláralo en voz alta. La abundancia no es un mito, es una promesa. Decláralo con convicción. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Decláralo con autoridad. ¿Sabes por qué es tan importante que declares estas cosas en voz alta? Porque cuando tú escuchas tus propias palabras de fe, tu fe se fortalece. Cuando tú oyes tus propias declaraciones de victoria, tu espíritu se alinea con la victoria. Cuando tú proclamas las promesas de Dios, tu corazón se aferra a esas promesas. Pero también es importante porque las fuerzas espirituales escuchan lo que declaras. El enemigo huye cuando escucha confesiones de fe. Los ángeles se activan cuando escuchan declaraciones bíblicas. El mismo cielo responde cuando escucha palabras que están alineadas con la voluntad de Dios. ¿De verdad piensas que tu escasez es más grande que el Dios que creó las galaxias? Entonces deja de confesarla como si fuera más grande. ¿De verdad crees que tus problemas son más fuertes que el poder de Dios? Entonces deja de declararlos como si fueran más fuertes. Porque tus palabras están creando tu mundo. Tus confesiones están moldeando tu realidad. Tus declaraciones están determinando tu futuro. La buena noticia es que puedes cambiar tu mundo cambiando tus palabras. Puedes transformar tu realidad transformando tus confesiones. Puedes alterar tu futuro alterando tus declaraciones. Pero tienes que ser intencional. Tienes que ser constante. Tienes que ser valiente para confesar lo que Dios dice aunque tus circunstancias griten lo contrario. Déjame darte algunas declaraciones que quiero que empieces a confesar todos los días. Soy hija del Rey, y Él me provee abundantemente. La abundancia no es un mito, es mi promesa y mi herencia. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. El favor de Dios me acompaña, y las bendiciones me persiguen. Todo lo que toco prospera porque Dios está conmigo. Soy cabeza y no cola, soy de arriba y no de abajo. Dios satisface abundantemente todas mis necesidades. Camino en prosperidad porque es la voluntad de Dios para mi vida. No las digas solo cuando te sientas bien. Dilas especialmente cuando no te sientas bien. No las declares solo cuando las circunstancias sean favorables. Declárlas especialmente cuando las circunstancias sean adversas. Porque la fe no es confesar lo que ves. La fe es confesar lo que Dios dice hasta que lo que Dios dice se convierte en lo que ves. Ahora, mientras nos acercamos al final de este tiempo juntas, quiero dejarte con un reto que puede transformar no solo tu vida financiera, sino toda tu existencia. Durante la próxima semana, quiero que hagas algo que requiere valentía espiritual. Quiero que cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, te pares frente al espejo y declares en voz alta estas palabras. Soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que le pertenece a Jesús me pertenece a mí por herencia. No mendigo bendiciones, las reclamo por derecho. No suplico prosperidad, la declaro por fe. Dios no retiene de mí ninguna cosa buena porque camino en su voluntad. Hoy es un día de favor divino. Hoy es un día de oportunidades sobrenaturales. Hoy es un día donde las bendiciones de Dios me encuentran y me siguen. Y después de declarar esas palabras, quiero que escribas 10 veces en un papel, soy hija del Rey y Él me provee abundantemente. ¿Por qué 10 veces? Porque quiero que tu mente, que ha estado programada durante años para pensar en escasez, empiece a reprogramarse para pensar en abundancia. Quiero que tu corazón, que se ha acostumbrado a la limitación, empiece a expandirse para la abundancia. Hazlo durante 7 días. Sin excusas. Sin excepciones. Sin importar cómo te sientas. Sin importar lo que digan las circunstancias. Al séptimo día, algo va a haber cambiado en tu interior. No porque las palabras sean mágicas, sino porque tu corazón va a empezar a creer lo que tu boca ha estado confesando. Y cuando tu corazón cree, tu vida cambia. La actitud que aleja las bendiciones de Dios es la actitud que busca cambios externos sin hacer cambios internos. Es la actitud que quiere que Dios transforme las circunstancias sin que nosotros transformemos nuestras perspectivas. Pero la actitud que atrae las bendiciones de Dios es la actitud que empieza por cambiar desde adentro. Es la actitud que entiende que cuando cambiamos nosotros,
todo a nuestro alrededor cambia. Querida hermana, hemos llegado al final de este tiempo juntas, pero en realidad es el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Porque hoy has escuchado verdades que tienen el poder de liberarte de la actitud que aleja las bendiciones de Dios. ¿Recuerdas cuál era esa actitud? Era la mentalidad de merecimiento sin apropiación. Era vivir como huérfana en lugar de vivir como hija. Era pedir como mendiga en lugar de declarar como heredera. Era confesar escasez en lugar de proclamar abundancia. Pero ahora sabes que eres hija del Rey. Ahora sabes que la abundancia no es un mito, es tu promesa. Ahora sabes que Dios no retiene bendiciones para castigarte, sino que las demora para prepararte. Ahora sabes que tus palabras tienen poder creativo y que puedes cambiar tu mundo cambiando tu confesión. El cielo todavía tiene la última palabra sobre tu historia. Y esa palabra no es escasez, es abundancia. No es limitación, es prosperidad. No es imposible, es todo es posible para el que cree. Dios no se ha olvidado de ti. Tus lágrimas no son invisibles. Tus oraciones no caen en el vacío. Tu fe no es en vano. El cielo está conspirando a tu favor. Los ángeles están trabajando en tu beneficio. El mismo Espíritu Santo está intercediendo por ti con gemidos indecibles. Tus días de escasez están contados. Tus noches de preocupación financiera están llegando a su fin. Tu temporada de lucha está a punto de convertirse en tu temporada de abundancia. Pero necesito que hagas tu parte. Necesito que cambies tu actitud. Necesito que reclames tu herencia. Necesito que declares tu identidad. Necesito que camines como la hija del Rey que eres. Suscríbete a este canal porque quiero seguir siendo parte de tu proceso de transformación. Dale like a este vídeo porque quiero saber que estas palabras tocaron tu corazón. Y déjame un comentario contándome que vas a cambiar en tu vida después de escuchar este mensaje. Porque tu testimonio de transformación va a ser la inspiración que otra mujer necesita para cambiar su propia actitud hacia las bendiciones de Dios. Yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Confío en que la abundancia no es un mito, sino tu promesa y tu herencia. Confío en que tus días de escasez han terminado y que tus días de abundancia han comenzado. Y más que todo, confío en que el mismo Dios que puso estas palabras en mi corazón para ti, va a poner en tu corazón la fe para creerlas y la valentía para vivirlas. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios abra puertas sobrenaturales en tu vida, y que uses esas bendiciones para ser de bendición para muchos otros. El cielo todavía tiene planes extraordinarios para ti. Tu historia de abundancia apenas está comenzando. Tus mejores días no están en el pasado, están en el futuro. Camina como hija del Rey. Declara como heredera del reino. Vive como quien sabe que pertenece a la realeza celestial. Y nunca, nunca olvides, eres hija del Rey, y Él te provee abundantemente. La abundancia no es un mito, es tu promesa. Y yo confío en que Dios abrirá puertas donde no hay puertas. Que Dios te bendiga abundantemente.